Lectura de la profecía de Zacarías. Así dice el Señor: Alégrate, hija de Sión, canta, hija de Jerusalén, mira a tu rey que viene a ti, justo y victorioso, modesto y cabalgando en un asno, en un pollino de borrica. Destruirá los carros de Efraín, los caballos de Jerusalén, romperá los arcos guerreros, dictará la paz a las naciones, dominará de mar a mar, del gran río al confín de la tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Te ensalzaré, Dios mío, mi Rey. Bendeciré tu nombre por siempre jamás. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es clemente y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad. El Señor es bueno con todos, es cariñoso con todas sus criaturas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. El Señor es fiel a sus palabras, bondadoso en todas sus acciones. El Señor sostiene a los que van a caer, endereza a los que ya se doblan. Bendeciré tu nombre por siempre, Dios mío, mi Rey. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, vosotros no estáis sujetos a la carne, sino al Espíritu, ya que el Espíritu de Dios habita en vosotros. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Si el Espíritu del que resucitó a Jesús de entre los muertos habita en vosotros, el que resucitó de entre los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales, por el mismo Espíritu que habita en vosotros. Así pues, hermanos, estamos en deuda, pero no con la carne para vivir carnalmente, pues si vivís según la carne, vais a la muerte. Pero si con el Espíritu dais muerte a las obras del cuerpo, viviréis. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. El Señor es nuestro Rey. Aleluya, aleluya, el Señor es nuestro Rey. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor de cielo y tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se la has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Palabra del Señor. Siempre que hay crisis económicas, pandemias, sanitarias, dificultades serias en los países porque hay guerras o porque se producen cataclismos, terremotos, volcanes que estallan, siempre que ocurre todo eso, los sacerdotes experimentamos que los templos se llenan. Se llenan porque las personas acuden a pedir ayuda al Señor, las personas acuden a encontrar refugio y hacen bien. Escuchando el Evangelio que acabamos de escuchar, Jesús dice: venid a mí los que estáis cansados, agobiados, y yo os aliviaré.
Cierto es que también había que preguntarse, ¿y cuando todo te va bien no tenías que venir a dar gracias? ¿Solo vienes a pedir porque estás necesitado? Pero cuando todo te va bien eres incapaz de venir a darle gracias al Señor o a pedirle que te dé la santidad o simplemente a encontrarte con Él que por ti se queda en la Eucaristía. Creo que es importante que sepamos que Jesús es la respuesta amorosa de Dios Padre. Dios Padre envía a su Hijo al mundo para que Él, muriendo por nosotros en la cruz, nos rescate de las ataduras del mal y del pecado. Por lo tanto, creemos en un Dios que es bueno, en un Dios que se interesa por los hombres, en un Dios que tiene misericordia y que por lo tanto se apiada de nuestras necesidades. Pero que Dios sea bueno no tendría que ser algo que jugara en su contra. Y muchas veces va en contra de Dios, no porque Dios se haga la guerra contra sí mismo, sino porque esa bondad de Dios nosotros la mal utilizamos. Nos aprovechamos de Dios sirviéndonos de Él en lugar de luchar por tener con Él una relación basada en el agradecimiento, en el amor, que evidentemente todo hijo pide, pero también debe dar gracias. ¿Qué es lo más importante que nos enseña este Evangelio? La clave nos la da la primera parte del Evangelio. Dice Jesús: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos, pero se la has revelado a la gente sencilla. Cuando uno acude a pedir, o cuando uno acude a Cristo, porque está necesitado, porque tiene un problema, y acude con humildad, el Señor, que conoce lo que sentimos en el corazón, el Señor nos abraza, nos acoge, el Señor responde. El problema está en cuando vienes con soberbia o cuando te relacionas con Dios creyéndote a su misma altura o incluso creyéndote con derechos a exigirle al Señor que te dé esto o que te dé lo otro. El contexto en el que Jesús dice estas palabras es el contexto de su vida pública. Y en su vida pública Jesús se enfrentó en muchísimas ocasiones con un grupo de personas, los expertos en la ley, los fariseos. ¿Por qué? Dice él, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás. Cuando nosotros nos acercamos a Dios, tenemos que acercarnos con la humildad de saber quiénes somos. Somos criatura de Dios, somos en el colmo de su amor elevados a la dignidad de hijos. Y por lo tanto tenemos que venir con humildad y agradecimiento. ¿Estás necesitado? Ven a pedir. ¿Tienes un problema? Ven a presentarle al Señor tus necesidades. Pero no vengas con soberbia a exigir. No vengas como si Él fuera tu esclavo, tu siervo, porque no lo es. Es tu Señor, que te adopta como hijo, porque te ama, te concede los dones que tienen los hijos, adoptándote, enviando a su Hijo al mundo para salvarte. Por lo tanto, trata a Dios con agradecimiento, con respeto y con amor, porque es el Señor. En segundo lugar, tienes que pedir, ven a pedir. Pero ven a pedir como debes pedir, con humildad, solicitando aquello que necesitas a aquel que es tu Padre y te lo puede conceder. No tengas miedo en pedir. El Señor quiere darte, pero pide como debes pedir, con humildad, sin arrogancia, sin soberbia. Todos nos hemos cruzado, desgraciadamente, en el camino de la vida con personas que cuando piden, no piden, exigen, y que parece que tienen derechos. Y a todos nos sabe, a cuerno quemado, que nos pidan de esa manera. No hagas tú lo mismo con Dios. Pide, pero con humildad. Pide sabiendo que estás relacionándote y suplicando nada más y nada menos que al Todopoderoso, el Creador de todo lo que existe. En tercer lugar, el Evangelio nos habla del consuelo que Dios viene a traernos. Un consuelo espiritual ante las cruces y problemas de la vida. La pandemia que hemos padecido,
las enfermedades que tienen nuestros seres queridos o que a lo mejor podemos padecer nosotros, las dificultades económicas que de vez en cuando pues alguien en nuestra familia tiene que afrontar. Todas esas dificultades generan en nosotros necesidad. Son una cruz. ¿Cómo tenemos que afrontar esa cruz? Dice Jesús: venid a mí los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Hasta ahí todos lo suscribimos. Vamos a la iglesia a pedir, vamos a la iglesia a rezar para que el Señor nos alivie. Pero nos falta la segunda parte, que es la más importante, porque Jesús pone una condición: cargad con mi yugo y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. ¿Qué nos está indicando Cristo? Primero, la enfermedad, la cruz, tienes que llevarla, te guste o no, es inevitable. Y si tienes que llevarla, le tienes que dar un sentido. Y el sentido cristiano a la enfermedad, a la cruz, a las dificultades económicas, es ofrecerlo a Dios. Decirle: Señor, por ti, te ofrezco esta enfermedad, te ofrezco la marcha de esta persona que quiero que ha fallecido, te ofrezco este problema que tengo, en remisión por mis pecados, en remisión por los pecados de los míos, te lo ofrezco, Señor, porque somos parte del cuerpo místico de Cristo. Y de igual manera que Jesús subía a la cruz, su cuerpo místico tiene que colaborar con él, ofreciendo las cruces inevitables de la vida. No lleves la cruz como los estoicos, porque toca. La cruz que se lleva porque toca es una cruz a la que no se le da sentido. Al final acaba amargándote la vida, porque es un sinsentido, no le encuentras razón, no le encuentras significado. Ofrece la cruz, di: Señor, por ti. En segundo lugar, dice Jesús que tenemos que cargar con su yugo, es decir, su yugo es el yugo del amor. Tú tienes problemas, pero es que a tu lado no hay otros que también tienen problemas. Tú tienes dificultades, pero no te cruzas en la vida con personas que también tienen dificultades. No te fijes solo en tus problemas. Tus problemas son tus problemas y porque son tuyos te pesan a ti, lógicamente. Llévalo ofreciéndolo al Señor, pero levanta la mirada para ver también la necesidad del que está a tu lado. Cuando sales de ti, cuando coges la cruz de Cristo, que es el amor, y ves a la persona que pasa a tu lado y te necesita y le socorres, entonces experimentas que tienes fuerza, entonces experimentas que tienes paz, entonces experimentas que a pesar del dolor que te genera tu cruz, como estás amando, como estás ayudando, tu vida no está centrada solo en el dolor, en la adversidad o en la dificultad. Se ha llenado de sentido porque has ofrecido tu cruz y porque estás amando, intentando ayudar a los que pasan a tu lado, que también tienen sus cruces y te necesitan. Cuando haces eso, encuentras consuelo, porque el Señor te sostiene. El camino del amor es el camino de la felicidad. No podemos evitar ciertas cruces. Hay algunas que son inevitables, te gusta o no, las tienes que cargar y llevar. Ofrécelas. Y en segundo lugar, coge el yugo del amor de Cristo. Es decir, no solo busques tu bien y tu beneficio. Intenta amar al que está a tu lado, aunque tú tengas tus problemas, porque Él también tiene sus problemas. Y cuando tú sales de ti para ayudar a Cristo que sufre en el otro, se produce el milagro de encontrar paz, consuelo, a pesar de tu dolor, de tu cruz o de tu adversidad. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré. Cargad con mi yugo. Cuando cargas con el yugo de Cristo, experimentas alivio, porque el Señor te sostiene. Aparentemente parece una contradicción. Si yo tengo mis propios problemas, ¿cómo voy a echar sobre mi espalda los problemas también del vecino? Porque no te los echas sobre ti. Cristo sale a tu encuentro para cargar Él los tuyos, de forma que entonces, cuando tú eres generoso, Cristo lleva tu cruz para que no pese tanto. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados. Aprendamos a amar como Cristo nos pide. Pidámosle ayuda, pero también ofrezcámonos a Él para ser sus manos, colaborando con Él en la obra de la salvación, como miembros que somos
del cuerpo místico de Cristo. Que el Señor cuente con nosotros, pueda contar con nosotros, que tenemos nuestros problemas y dificultades, pero que nos ofrecemos a colaborar con Él en la obra de la salvación, cargando su yugo, el yugo del amor, de la misericordia y de la caridad. Que el Señor nos ayude.